La obesidad se nace, se hace, que digamos que los genes cargan la pistola, pero nosotros apretamos el gatillo. Esto no consiste en llegar a la consulta y decir, píncheme algo para la obesidad. Le puedo dar la mejor herramienta, pero depende mucho de la persona. Digamos que la obesidad tiene una base genética en un 40 o un 70%. Cuando uno consume mucho azúcar, activa áreas del cerebro similar a la cocaína. Un jamón cocido no debería llevar azúcar, pero lo lleva para crear adicción, enganchar al consumidor. Sea turboacelerada, con lo cual todo se hace rápido. Y la comida rápida se instala. Puede abrir, cocinar y comer. Gente que le digo, si te vas a tomar eso, si ya sabes cómo sabe, te merece la pena, puede trabajar. No es decir, ya estás destinado a ser obeso. Claro, padres que educan mal nutricionalmente a sus hijos, los hijos educarán mal a los hijos de los hijos y esos genes también se van perpetuando de una manera. Nuestro páncreas segrega insulina, que es una hormona que baja el azúcar. Si yo empiezo a secretar mucha insulina, sobrecargo a mi páncreas, más riesgo de diabetes en el futuro. Un círculo vicioso, más grasa abdominal, el hiperinsulinismo, el exceso de insulina contenida en el cuerpo constante en el tiempo, se ha asociado con cáncer de colon, con tumor renal, cáncer de endometrio, una serie de tumores por ese estado de hiperinsulinismo, porque el exceso de insulina activa vías que son protooncogénicas, que favorecen los tumores. Bienvenidos a un nuevo podcast de Desafiando la Duda. Hoy tenemos a Luis Mari Martínez, doctor en medicina y especializado en endocrinología y nutrición. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias, Juan, por invitarme. Gracias por invitarme por aquí y estar con vosotros. Y deseando empezar la conversación y que salgan de aquí todas las preguntas, cosas que podamos aclarar. Por supuesto. De hecho, creo que vais a aprender muchísimo, ya no solo de la actualidad de temas de nutrición, sino también un poquito a nivel hormonal y todo, como dices tú, que es un poco místico, ¿no? Ese tipo de... Es verdad que como la endocrinología, la nutrición está en la calle, es decir, todos comemos, todos tenemos, afecta a todas las personas, ahí surgen dudas, ¿no? Sí, y hay claro. mucha información, pero a veces tanta información satura y también hay desinformación. Y está bien que se puede opinar, pero hay que intentar buscar cuáles son las claves. Totalmente. Para que también repercute en nuestra salud, está claro. Estar informado es un plus para la salud, siempre. Vale, pues si quieres, para abrir un poco el telón y que la gente lo pongamos en contexto, si quieres podemos empezar a hablar del tema de la nutrición moderna y cómo ahora la gente percibe el qué es sano y qué es lo que no es sano. A ver, el interés por la nutrición es desde que el hombre es hombre. Siempre hemos comido y si no comemos morimos, eso está muy claro. Y ya desde los antiguos griegos decían que somos lo que comemos y esa frase tiene mucho de verdad. La composición de nuestro cuerpo está hecho de los alimentos que ingerimos. Es verdad que el qué comamos es muy importante. Influye el qué, el cuándo, el cómo lo comemos. Es decir, comer masticando, la digestión empieza en la boca, masticar adecuadamente para que se absorba todo bien. Y luego también el cuándo, elegir el tipo de alimento en el momento determinado. Si uno quiere perder peso, a lo mejor también había que restringir ciertos alimentos, la grasa, ciertos carbohidratos, había que ser más mesurado en eso, que ya nos adentraremos un poquito más en ese tema, pero sobre todo también la calidad del alimento, ¿no? Hoy día toda la vida va muy acelerada, es una sociedad turboacelerada, con lo cual todo se hace rápido y la comida rápida se instaura. Y se instaura porque es cómodo, es abrir, cocinar y comer. Pero es verdad que eso tiene repercusión. La cocina rápida tiene su repercusión claramente en la salud. ¿Por qué? Porque entre otros componentes son muy ricos en azúcares. El azúcar, la industria alimentaria lo utiliza muchas veces, el azúcar refinado. Hablamos del azúcar blanco, el azúcar simple. ¿Por qué? Porque también tiene factor adictivo. Cuando uno consume mucho azúcar, activa áreas del cerebro similar a la cocaína. Crea adicción. Entonces llevan azúcar a alimentos que no deberían de llevar alimentos. Un jamón cocido no debería llevar azúcar, pero lo lleva para crear adicción, enganchar al consumidor. Pero no solo eso. También luego hablamos de las grasas. Hay grasas como la grasa saturada, grasas trans, hidrogenadas, que el cuerpo es muy difícil metabolizarla, lo hace muy lentamente, con lo cual tiene mayor capacidad de depósito. Se deposita en la arteria y eso queda contigo a largo plazo. Es decir, que cuando tenemos delante un bollo procesado, un hojaldre ya prehecho o esos postres lácteos ya prefabricados, habría que pensárselo dos veces antes de tomarlo, ¿no? Porque realmente eso va a quedar una repercusión en tu cuerpo y se deposita y qué necesidad tiene uno. Porque pudiendo elegir un postre casero o hacer otra cosa, tiene una repercusión muy importante. Reduce el colesterol bueno y sube el colesterol malo. Y eso al final trae repercusión metabólica. Y no solo eso, los temas de azúcar y la propia grasa también aumentan la resistencia a la insulina, que es un tema muy conocido, que se habla mucho de la resistencia a la insulina, pero no sé si el tema de la resistencia a la insulina podemos comentarlo también. Si quiero, ahora de todos modos, quiero que vayas explicando absolutamente punto por punto para que, incluido yo, pongamos un poco en contexto absolutamente todo. Si quieres, para poner un punto de partida, yo lo que haría es cómo puede afectar el consumo de alimentos procesados, por ejemplo, en una persona joven o no, incluso adulta, me da igual. Pero no solo un día puntual, como estás recalcando, sino de manera sistemática. ¿Cómo puede afectar eso en el día a día? Si yo un día tomo un bollo concreto azucarado, bueno, puedo permitirlo, pero sabiendo que eso, en el continuo en el tiempo, sí que va a tener una repercusión. A nivel del arterial nos va a inflamar las arterias, va a depositarse colesterol, va a haber más riesgo de enfermedades cardiovasculares, ictus, infarto, enfermedad arterial periférica, entre otras cosas. Pero hay que ver también que no tiene solo ese punto, también va a ganar peso y va a aumentar la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa?
nuestro páncreas segrega insulina, que es una hormona que baja el azúcar. Si yo empiezo a secretar mucha insulina, sobrecargo a mi páncreas, más riesgo de diabetes en un futuro, y además esa insulina crea más grasa visceral, o acumula grasa a nivel abdominal. Entonces un círculo vicioso, más grasa abdominal, más insulina necesito para mantener los niveles de azúcar, mi páncreas más se agota, más grasa, más obesidad, entramos en esa línea que es un círculo pernicioso. Claro, hay que intentar romper eso, y se rompe, cuidado con los azúcares simples, la grasa saturada sobre todo, y por supuesto la actividad física. Pero no solo eso, es que la comida rápida también afecta al estado de ánimo. Se ha asociado consumir comida rápida, que puede tener un pico de dopamina, de felicidad inicial cuando uno lo consume, pero a posteriori lo que va a producir es que la gente incluso causa cierta depresión, afecta al estado de ánimo. Es decir, nuestro cuerpo nos está diciendo, esto no es bueno en ningún aspecto, ni a nivel metabólico, ni a nivel tampoco emocional. Es decir, nos puede afectar el tipo de comida que tomamos. ¿Sabes lo que creo? Que cuando nunca te has cuidado antes, a lo mejor no sabes cuando comes sano cómo te sientes. Lo estaba hablando hace un tiempo con un amigo y dice, ahora que me cuido y que como sano, ahora cuando como mal, lo noto. Pero claro, cuando nunca has comido del todo bien, es cierto que a lo mejor no contrastas lo que es a lo mejor tener un nivel de dopamina alto frente a comer todos los días mal. Claro, digamos que la comida rápida, también esas grasas que le ponen a los alimentos, aumenta la palatabilidad, se hace muy apetitosa. ¿Qué pasa? Eso atrae más y entra en un círculo vicioso, el circuito de recompensa, que queremos más para sentirnos mejor. Pero es una falsa sensación de felicidad. Cuando uno come bien, se mantiene bien en un continuo, porque la felicidad no son picos, la felicidad es un continuo, y también la alimentación. Pero claro, hasta que no lo pruebas, como bien dice Juan, no eres capaz de saberlo. Pero cuesta mucho dar ese pie. Yo le digo, toma brócoli, y te pueden decir, bueno, brócoli, tómatelo tú. Y el brócoli es verdad que no nos atrae lo mismo que, claro, un pastel, pero hay que hacer un ejercicio también de mucha educación de saber lo que me voy a tomar me va a sentar mal. Yo sé que es un ejercicio mental que no todo el mundo cuesta, ya que tiene un umbral de autocontrol que hay que trabajarlo con el tiempo, pero cuanto más deporte haces, más te gusta. Cuanto más comes sano, más te gusta. Hay que darle la oportunidad, abrir la puerta. Yo hay gente que le digo, si te vas a tomar eso, si ya sabes cómo sabe, ¿te merece la pena? O en lugar de tomártelo entero, tómate un trozo, ¿no? Es decir, hay veces que también hay que saber controlar, el autocontrol. ¿Tú crees que ese autocontrol o la voluntad es algo con lo que se nace? Y más tú en consulta entiendo que habrás visto gente que luego entraremos con sobrepeso. ¿Crees que la voluntad es algo...? A mí me han dicho siempre que no, que es algo que se trabaja, pero tú por tu experiencia... Hay una predisposición personal a más voluntad o más fácil que sea esa capacidad de control de impulsos para la ingesta y otras personas que tienen más facilidad. Pero sí que es cierto que se puede trabajar. Alguien que dice, yo es que veo los azúcares y me engancho los azúcares y no puedo. Se puede trabajar. No es decir, ya estás destinado a consumir ese tipo de alimentos y a ser obeso. No hay por sí. Ahora entraría un poquito el debate de la obesidad se nace, se hace, hay genética, hay ambiente. Digamos que la obesidad tiene una base genética en un 40 o un 70%. Es decir, que un porcentaje nada desdeñable. Pero es cierto que digamos que los genes cargan la pistola, pero nosotros apretamos el gatillo. O a veces la pistola se dispara sola. Pero tenemos esa predisposición, pero nosotros, si el ambiente hace mucho, un ambiente obesógeno, un ambiente donde yo veo los carros de la gente en el supermercado y empiezan a comer y a echar cosas que no son necesarias para una dieta, alimentos muy calóricos, o se hinchan a tomar muchos frutos secos, que está bien si uno hace una actividad física, pero es que normalmente la persona que vive en ese ambiente obesógeno tampoco hace actividad física. Y realmente esto es gasto, cuánto gasto y cuánto consumo y cuánto ingiero. Lo que entra por lo que sale. Lo que entra por lo que sale. ¿Qué pasa? Estas personas tienen esa predisposición genética y además activan ese ambiente obesógeno. Y claro, padres que educan mal nutricionalmente a sus hijos, los hijos educarán mal a los hijos de los hijos y esos genes también se van perpetuando de una manera y ese ambiente obesógeno, esa cultura también. O esa no cultura de la nutrición, ¿no? Que quizá también sea importante. Y asusta mucho porque la cosa empieza desde la base, ¿no? Desde la educación de los niños. Porque los niños no tienen juicio para decir este bollo está bien para mí. Ellos no saben si es bueno o malo para su salud, pero ahí está el adulto para decírselo. Pero ¿qué pasa cuando el adulto tampoco lo sabe? Por eso este tipo de iniciativas, de contar, de divulgación científica vienen bien, que la gente sepa que no por ser niño, ¿qué más da que tome magdalenas? No, ahí empieza. De hecho, hablando del tema genético y de la obesidad incluso se gesta intraútero. Desde la vida uterina, de la alimentación de la madre, si la madre tiene una resistencia insulínica, una diabetes gestacional, influye en que ese feto, cuando se desarrolle, vaya a tener obesidad 20 años después o 30 años después. Nos marcan también la vida intrauterina. Incluso los primeros años de vida son muy importantes. Cuando dicen, yo compro magdalenas porque los niños pobres, ¿cómo no van a tomar magdalenas? Pues a lo mejor no son necesarias. Es que no le estás ayudando a tu hijo. Si él se consume ese tipo de dieta, vas a crear un obeso futuro. Tiene más riesgo de crear una obesidad en el futuro. Y hay una falsa sensación de que el niño más relleno es un niño sano. Totalmente. Es falso.
De hecho, las fotos que se observan de los antiguos abuelos, bisabuelos, que se les marcaban las rodillas, que estaban muy delgados, con 3 años, esa es la imagen de la salud. Porque es normal que el niño cuando nace al principio haya una caída del peso y es natural, porque de esa caída pegará alguna subida tremenda hasta el peso de edad adulta. Si yo no hago esa bajada de peso y me mantengo aquí, seré más obeso en el futuro. O sea que marca mucho la alimentación y cómo nos alimentamos desde niños. Por no hablar del tema del estrés. Un estrés constante, también ese cortisol nos la eleva, la hormona de estrés, que luego lo abordaremos, pero también influye en la obesidad, en los ritmos circadianos, el trabajo a turnos, destroza a nivel metabólico. La gente que ahora estoy de noche, ahora de mañana, como un médico. Ahora de tarde, eso, como un médico. El ser médico tampoco te garantiza una vida de salud, porque es un trabajo también muy exigente y también tienes turnos, guardias, eso desgasta mucho. A enfermeros, pacientes gente sanitaria o otro tipo de trabajadores. Es muy, muy importante el tema metabólico. El tema de los turnos también se asocia al estrés metabólico. Cuando has hablado antes de la resistencia a la insulina, también para que gente que sea resistente ahora mismo a la insulina pero que no llegue a ser diabética, ¿hay forma de revertir esa condición? Sí, de gente hecho, que vaya a consulta y que, por ejemplo, ya tenga unos picos muy altos que si sigue así puede caer en algo más severo. Es muy buena pregunta, porque ahí es el momento de actuar, es cuando más se puede actuar. Hay personas que, aunque no sean diabéticas, tienen esa prediabetes o resistencia insulínica, que perdiendo peso o cambiando hábitos van a mejorar. A veces ponemos medicación como la metformina, que es un insulino sensibilizante, hace que el cuerpo capte mejor el músculo y el resto de órganos la insulina, pero sí que se puede revertir. Es un momento donde una terapia con ejercicio y dieta bien hecha, restringida en carbohidratos simples sobre todo, podemos conseguir que eso mejore. Perder peso y de esa pérdida de peso revertir completamente la situación, porque si seguimos en esa línea acabarán teniendo diabetes. Yo he visto pacientes que tienen diabetes gestacional en el embarazo y tienen un alto riesgo de tener diabetes en un futuro, y se les dice: o te cuidas ahora o acabarás con una diabetes. Es el momento, te ha dado un aviso el cuerpo, tienes esa predisposición. La diabetes tiene una predisposición genética alta, sobre todo la tipo 2, que es la más mayoritaria. Entonces, claro, yo tengo esos genes y lo que decíamos antes, si aprieto el gatillo lo puedo disparar. Recuerdo una paciente que se lo dije en la consulta, la vi cuando era residente: cuidado, podrás acabar con diabetes. Vale. Y la volví a ver a los años ya con una diabetes franca. No hizo ejercicio, no cambió hábitos, ya está, pasó. O sea, la vida nos da oportunidad en ese sentido, hay que aprovecharlo. Porque aquí no es solamente mis arterias sufren, o puedo tener un infarto, estoy obeso, más temas estéticos, no, va mucho más allá. El hiperinsulinismo, el exceso de insulina contenida en el cuerpo constante en el tiempo, indica hay más riesgo de generar tumores. Se ha asociado con cáncer de colon, con tumor renal, cáncer de endometrio, otra serie de tumores por ese estado de hiperinsulinismo, porque el exceso de insulina activa vías que no vamos a comentar tampoco con detalle, pero vías que son protooncogénicas, que favorecen los tumores. O sea, que no es solo que te toque una obesidad o suba la tensión, no, estamos hablando de otros temas también, mucho más allá del tema metabólico. Porque hay riesgo de neoplasia. Por eso yo se lo digo también a los pacientes. Y el problema de la obesidad y de cómo... Mira, me he acordado cuando estabas hablando de que hace tiempo se hizo un vídeo muy viral de un hombre que acudió a una tertulia de gente con sobrepeso y qué solución ponían. Y él es verdad que intervino en un momento que a lo mejor no era el apropiado, que decía pues una buena dieta y hacer deporte. Y me acuerdo que ahí lo lincharon, en plan, hijo, o sea, le dijeron de todo. Como que era muy poco ético lo que había dicho, pero yo, desde mi, a lo mejor, incultura, dije, pues es que es lo más sensato y lo más razonable lo que ha dicho. Entonces, ¿qué punto de...? Me refiero, cuando una persona tiene sobrepeso, ¿cuál crees que es el principal indicativo para intentar poder perder peso y hasta qué...? Bueno, sí, eso básicamente. Sí, a ver, es verdad que parece que, como decimos, en la cultura en la que tenemos hoy día, la cultura del esfuerzo a veces no está muy bien vista. Queremos soluciones inmediatas y rápidas. Yo busco que damos la sensación de que la medicina todo lo puede y que todo lo puede todo. Quiero que venga una cosa ya y la quiero ya, cada vez la mensajería, ¿no? Todo va muy rápido. Y parece que la dieta del ejercicio ha caído como algo que requiere esfuerzo, ¿no? Requiere perseverancia, y parece que está un poquito denostado, que no es suficiente, ¿no? Es cierto que al cuerpo en general no le gustan los cambios. Digamos, el hipotálamo, es una parte que está en nuestro cerebro, controla un poco los cambios de peso, controla la temperatura y los cambios de peso. Cuando nosotros estamos acostumbrados a un peso, habitualmente el cuerpo le cuesta oscilar de un peso a otro. Igual que cuando una persona con bajo peso, que siempre ha sido delgada, dice: yo quiero engordar, vamos al caso contrario. ¿Por qué no engordo aunque coma 3.000 calorías? Porque su cuerpo quiere mantenerse en ese dintel muy estrecho, 1 kilo arriba, 1 kilo abajo. Y es su condición, y para cambiar eso requiere un sobreesfuerzo
para ganar ese peso y persistir en el tiempo, más de 6 meses, un año, aguantando ese peso y ya que tu set point hipotalámico, tu punto, se establece, este es mi peso ahora, y a partir de ahí cambiar a otro peso. Por eso también hay efectos rebotes en la obesidad, porque hay que aguantar un tiempo y no decaer, porque hay gente que no aguanta. De ahí que, bueno, el tema de dieta, ahora nos meteremos un poquito, pero sí comentar que en la obesidad hay grados, ¿no? Un sobrepeso, dieta y ejercicio puede conseguirlo, aunque tenga cierta dificultad. Porque hay enfermedades como el síndrome ovario poliquístico que dificultan también perder peso. Y como hablamos de que hay un ambiente, hay cierta predisposición genética. De hecho, incluso hay personas que, digamos que son un fenotipo ahorrador. Esto viene desde los neandertales. Sí. Digamos que son personas que en el tiempo de las cavernas hubieran sobrevivido porque eran capaces de ahorrar mucho mejor o metabolizan todo mucho más lento, ahorran más energía, mientras otras personas lo gastan. Hoy día esas personas se convierten en obesidades, tienen obesidad. Y los que no, nosotros hubiéramos muerto, ¿no? Una persona muy delgada a lo mejor no hubiera sobrevivido, pero esa persona tiene esa predisposición a almacenar más energía. ¿Qué pasa? Aquí entra un poco el tema de las dietas, tipos de dietas, que hay mucho, hoy día hay muchas maneras de hacer dieta. No sé si ya habréis conocido el ayuno intermitente, que está muy de moda, dieta mediterránea. Lo que hay que tener claro es que la dieta de ejercicio es la base. Luego hablaremos un poquito de fármacos, pero dieta de ejercicio es la base. Vale, yo antes de entrar en esto, que es cuando antes te he hecho la pregunta que me he perdido yo mismo, lo que quería decirte es, hay gente que achaca que tiene sobrepeso y aunque haga deporte y coma sano, tiene un factor que a lo mejor yo no tengo y no puedo entender y que tiene una dificultad para perder peso, cosa que yo no. Exacto. Es verdad que has dicho una explicación que me ha gustado mucho, que has dicho que lo de encontrarse en un peso, sí, lo de la oscilación, sí, que cuesta. Yo lo he entendido porque en mi ser no lo he estudiado, pero lo he vivido. Sí. Tanto para ganar como para perder, tienes que mantener un tiempo y luego se estabiliza, efectivamente. Pero es cierto que a lo que yo voy es, en esa charla, cuando ese hombre dijo eso, como que lo achacaban de que no todo el mundo tiene las mismas facilidades, pero yo soy del punto de partida de que creo que si todo el mundo sostiene algo en el tiempo, sí que puede ser capaz de conseguirlo. A lo mejor no tener una figura 90-60-90, pero a lo mejor no llegar a un punto tan insalubre, ¿no? Como puede ser. Sí que es cierto que nos marca mucho. Hay gente que aunque quiera ganar mucho, no va a ganar nunca porque su constitución es así. Hay gente que es rubia, gente que es morena, pues tu constitución es de una No se puede cambiar, ¿verdad? No se puede cambiar. Pero sí que es cierto que pueden mejorar mucho. Con dieta de ejercicio se puede mejorar mucho. El problema es que la gente, ¿por qué fracasa? Aunque tenga cierta dificultad, fracasa porque no persiste en el tiempo. Se aburre, cuesta mucho trabajo. Y es normal. Y por eso caen, rebota. Por eso surgen otras alternativas como fármacos que ayudan, que luego podemos adentrar un poquito en el tema de fármacos para la obesidad. Si bien es cierto, la dieta de ejercicio es la base y hay gente que tiene más dificultad para hacerlo, pero sí que es cierto que el éxito sería mayor si persistiéramos en el tiempo. Ese es el problema, una vez de la persistencia en el tiempo, que cuesta mucho. Igual que... Vale, sí. Nada, no quiero entrar más. Quería preguntarte, a través de medicamentos, como has dicho, que quieres hablar, ya para terminar y venderlos incluso ahora, hemos hablado antes, tú y yo, antes de empezar el podcast, del Ozempic, de pros y contras que tenían. Quiero que, bueno... Los fármacos, sí, son muy famosos. Es una explicación famosos. Porque se han puesto de moda en gente pérdida de peso, pero yo no tengo ni idea, pero se decía que incluso puede afectar a la larga al páncreas porque hace que no trabaje todo lo que tiene que hacer y luego a lo mejor no segregue toda la insulina que debería. Sí, a ver, hay mucho mito con este tema. Es verdad que esos fármacos no son nuevos, aunque parezca que acaba de salir, llevan bastantes años. Lo que pasa es que lo que tenemos hoy día son moléculas más avanzadas que son primas hermanas de las que surgieron hace más de 10 años. Primero surgió una molécula que se llama liraglutida, otras senatide, otras moléculas mucho más antiguas, y antes eran diarios, se pinchaban diariamente, y ya se han desarrollado moléculas que son semanales. Incluso se han llegado a sintetizar orales para tomarla en pastillas. Y sí que es cierto que son fármacos que surgieron para la diabetes, porque mejoraban mucho la diabetes. ¿Cómo lo hacen? Pues retrasa el vaciamiento del estómago, hace que la digestión como que sea todo más lento, con lo cual no hace el pico ese de glucosa después de comer. También afecta a nivel cerebral, que es un efecto saciante, afecta a los núcleos del apetito y hace un efecto saciante. Y luego tiene ese efecto de disminuir la secreción de una hormona que se llama glucagón, que estimula, sube el azúcar, digamos, ¿vale? Esa hormona. Entonces, todo ese efecto y muchos más efectos que son más complejos inducen esa pérdida de peso, pero es como un efecto secundario de este fármaco, induce eso porque te quita el apetito, cortas impulsividad por la comida y mediante ese tipo de mecanismos pierde peso. ¿Cuál es el problema? No son para todo el mundo, tienen indicación para pacientes con obesidad, ¿no? Una obesidad. Si yo tengo un pequeño sobrepeso y me sobran 2 kilos, pues quizá no tenga su indicación utilizar este tipo de fármacos. Son para obesidades que tienen que acompañarse de dieta y ejercicio, y la ficha técnica lo pone. Hay que acompañar de dieta y ejercicio, si no el fármaco no da todo de sí, no son magia. Pero hay que hacerlo acompañando de dieta y ejercicio y una estructura. Si no hay estructura no tiene mucho sentido y el resultado va a ser mucho menor. ¿Se pueden perder 10 kilos con ellos? Se pueden perder, pero igual que también no todo el mundo responde igual. Hay gente que responde muy bien y gente que
no responden porque tienen los receptores de esa manera, no funcionan igual y son análogos de GLP-1. Estimulan un receptor que precisamente hace esa diana. Es una hormona que de forma natural la tenemos en nuestro cuerpo. Y hay gente que... Todos tenemos esa hormona, pero en la diabetes hay más resistencia a esa hormona, por ejemplo. Lo que pasa es que en personas sin ninguna patología, esa hormona dura muy poquito en sangre, se degrada enseguida. Lo que se ha conseguido con estos fármacos es que esa hormona, que se llama incretina, persista en el tiempo y tenga esos efectos persistentes, que hace ese retraso de vaciamiento gástrico, esa saciedad, y hay gente que le va muy bien. Pero hay que tener cuidado porque, como en el tema de geopolíticos, los dispositivos para inyectar también se utilizan para hacer insulinas. Problema, ha habido cierto negocio y mal uso, mala prescripción de estos fármacos para todo el mundo, como para todo tipo de obesidad, aunque sean leves, sobrepeso, muchas veces sin indicación, y ha hecho que la industria farmacéutica pues también quiera coger un poquito esos, como tiene que vender una serie de viales y utilizar los dispositivos de plástico, dirigirlo un poquito más hacia ese negocio de la obesidad y el tema de insulina se queda un poquito más desprovisto. Y eso es un riesgo para la salud también, hay que tener cuidado. Que a lo mejor se ha descuidado un poco ese tema, no digo que se van a quedar sin insulina, pero se ha descuidado un poco por el tema de... Hay siempre un negocio detrás. Entonces son buenos fármacos, ayudan para la diabetes, ayudan para la obesidad. Es verdad que por primera vez tenemos fármacos que son muy efectivos para la obesidad y está bien recurrir a ellos porque la obesidad es una enfermedad, afecta a todo, a nivel articular, a nivel metabólico, pero hay que saber utilizarlo. Y hay obesidades que necesitan fármacos. Y ya el extremo que tenemos es la cirugía de la obesidad. Pero hoy día, con los fármacos que tenemos, incluso podemos evitar muchas cirugías que son bastante agresivas. Y para cerrar un poco el tema de la obesidad, de pacientes que van a tu consulta o al hospital en sí con sobrepeso, si tú tuvieras que poner un porcentaje de éxito de la gente que va a consulta, más o menos, ¿podrías oscilarme un número? A ver, de la gente que quiere y al final lo consigue frente a los que no. Solo con dieta y ejercicio hay una tasa de fracaso generalmente alta, pero por lo que hablamos de la persistencia en el tiempo. Pero hay gente que solo con dieta y ejercicio y pequeña ayuda, de obesidad de grado 3 y MCS alto, han conseguido no un normopeso, pero se han llegado a una obesidad grado 1, un sobrepeso ligero. Solo con dieta y ejercicio. Hay gente que lo ha hecho, pero requiere mucha persistencia. La tasa de éxito asociando con fármacos es más alto. Pero hay que tener en cuenta una cosa, incluso con fármacos, este tipo de fármacos, cuando uno lleva un año con esa molécula inyectada, se pierde cierta eficacia porque ya se crea tolerancia al fármaco. Entonces no dura para siempre. Hay que aprovechar el tiempo que está uno con el tratamiento para también cambiar la manera de comer. Aprender a cómo comer, cuándo comer y qué como, porque si no, no va a funcionar. Entonces es crear una educación, que el fármaco te sirva para algo. Pero es un proceso que incluso antes de empezar... Hay que hacerlo. Si no lo hacemos antes no tiene sentido. Esto no consiste en llegar a la consulta y decir, píncheme algo para la obesidad. No. Hay que crear una estructura. Si no creamos la estructura, el edificio se derrumba. Y al final, luego mucha gente, hay un efecto rebote también cuando se quita el fármaco. Por eso hay cierta tasa en la obesidad no estamos muy contentos con las tasas de éxito porque depende mucho también del individuo. Le puedo dar las mejores herramientas, pero depende mucho de la persona. Y hay más amor propio, más voluntad, menos voluntad y a veces hay dificultad para eso. Es el frustrante un poquito también. Es frustrante. Frustrante para el médico, es frustrante también para el paciente. No, totalmente, para todos. Y es una enfermedad que repercusión en todo, a nivel psicológico y el problema es que también los recursos públicos son finitos y hoy día no tiene una indicación financiada para la obesidad de estos fármacos, pero habría casos que habría que plantear la financiación. Sí, yo creo que todo el punto no surge del Ozempic o de tal, sino viene de mucho más atrás de la educación que hay que dar. Viene mucho más atrás. ¿Sabes? Desde un principio básico como simplemente qué es un buen alimento y qué es un mal alimento. Partimos de esa base. Pero bueno, que tú tampoco ni nadie creo que se puede encargar de tu Es un tema muy complejo que son muchas escalas, ¿no? Va mucho más allá. Y luego, claro, el tema de la dieta. Yo puedo ponerte una dieta que diga hoy toma pollo, mañana piña y pasado un brócoli y al otro pollo. Si vas a perder peso, pero ¿a qué coste, no? Una dieta casi cetogénica, a coste de que tu hígado sufra, a coste de vas a perder mucho peso, pero luego vas a retomar ese peso y el extra. Entonces, el tema dietético también hay mucho ruido, ¿no? Digamos que mucho ruido. Y está muy de moda el ayuno intermitente, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, que parece que es algo actual o que se ha puesto muy de moda. Pero realmente es mejor ayuno intermitente o una dieta mediterránea. Pues realmente no han demostrado ser mejor uno que otro, son buenos los dos. En cuanto a pérdida de peso parece que algo mejor ayuno intermitente, pero en cuanto a nivel metabólico de reducción de colesterol malo, aumento de colesterol bueno, reducción de nivel de tensión arterial, mejora metabólica en cuanto a la glucosa, los dos han demostrado prácticamente lo mismo. Decir, ¿y por qué crees que se generó ese hype, ¿no? Como parecía que el ayuno intermitente era lo que tenías que hacer para perder peso o incluso para ser un tío saludable y si realmente no
no sé muy bien de dónde surgiría. Pero hace unos años atrás... Sí, hace unos años se ha puesto que parece que es la mejor manera de comer. Sí. Pero como comían los griegos, romanos en el Mediterráneo, sigue siendo una buena forma de comer, que ha funcionado y sigue funcionando. Todavía no ha sido superada, ni siquiera hay un intermitente. No sé muy bien el motivo de ponerse de moda. Supongo que son rachas. Luego habrá rachas que quizás todo lo nuevo siempre llama la atención. Algo que se descubre nuevo parece que llama mucho más la atención, pero no quiere decir que sea mejor, eso sí hay que decirlo. ¿Tiene alguna desventaja el hecho de hacer ayuno intermitente? Tiene desventaja y no es para todo el mundo. Es decir, todo el mundo no debe hacer ayuno intermitente. Hay personas que puede ser incluso contraproducente. Por ejemplo, personas con diabetes pueden tener algún problema también de, como pasan tiempo en ayunas, de generar cuerpo cetónico, riesgo de acidosis, eso está declarado por las sociedades internacionales. Luego también hay que tener en cuenta que el trabajar con cuerpo cetónico hace que a nivel de rendimiento puede uno sentirse peor, incluso se ha visto que en pacientes jóvenes puede reducir niveles de testosterona. Y no solo eso, en mujeres también en edad premenopáusica, en edad fértil, pueden también reducir niveles de andrógenos suprarrenales, es decir, que tiene también su repercusión en cuanto al estado de bienestar y en cuanto a que puede producir cierto problema también ese nivel, porque la bajada de andrógenos también produce cierta fatiga o problemas. Es decir, que no todo es oro lo que reluce, está bien, pero que no es para todo el mundo. Yo creo que lo idóneo es, según cada persona, es crear una herencia y que no te suponga un sobreesfuerzo, o por lo menos no un ultraesfuerzo, sino a lo mejor un pequeño esfuerzo de sostenerlo. Yo diría que incluso tomaría más de ejemplo, más que ayuno intermitente, hay, digamos, mucho espectro en eso. Pero yo haría un poquito lo que hacen los japoneses, o que en Japón, que comen a un 80%. Sí. Me parece más saludable y más de sentido común o más intuitivo decir, voy a comer pequeñas fracciones a lo largo del día, pero no me voy a llenar al 100%, no tengo que llenarme. Eso me parece incluso quizá más interesante. Es verdad que en España tenemos una cultura súper distinta. Claro. Cuando no puedes más, te trae el postre, pero puede un poco más. Son de los países más longevos. O sea, y también es verdad que la dieta mediterránea no nos ha ido mal. También tenemos una longevidad muy alta. No nos ha ido mal hasta ahora. Si algo funciona, tampoco es porque... No digo que esté mal, pero que tampoco está mal el aspecto. Totalmente. Que los clásicos también tienen su sentido. Sí. Y Oriente también tiene mucho que decir. Vale, y cambiando un poco de tema, Luis, y empezar ahora a aplicarnos un poquito y conocer el tema de las hormonas y cómo afecta a las hormonas a nivel mental, incluso a nivel cognitivo, en el sueño, cómo puede trascender todo esto. Vamos a empezar un poco por qué es una hormona y cómo afectan a nuestro cuerpo. Sí, a ver, antes, es verdad que lo comentábamos antes, que las hormonas, todo el mundo tiende a utiliza la palabra metabolismo, sí. Y hay mucha gente sin entender lo que es, lo suelta o lo dice, muchas veces divulgación falsa, de decir mi metabolismo ha cambiado, mi metabolismo es otro, o son mis hormonas, o seguro que son las hormonas. Y le dan a veces unas connotaciones casi místicas, como decimos, como comentábamos al principio, de habilidades que no tienen, o al revés, funciones que tienen que uno no es capaz de percibir. Las hormonas realmente son mensajeros químicos que se liberan al torrente sanguíneo y hacen una acción en un punto diana, en otro punto del organismo, y según el punto donde hagan, tiene una repercusión, una consecuencia. Hormonas hay muchas, y la insulina es una hormona, la hormona tiroidea es otra hormona, el cortisol, hay muchísimas. Tienen composiciones diferentes químicas. Unas están hechas de colesterol, otras son proteínas, diferentes. Pero sí que es cierto que cuando uno ve la repercusión que tiene el comportamiento, que la tienen, y desde muchos años ha habido cierto toque místico de hacer experimentos, si le pongo estas hormonas, cómo responde. Se pueden contar anécdotas de la historia de endocrinología, que es muy interesante, de cómo el padre de la enfermedad de Addison, por lo que se le dio el nombre de Addison, el propio Addison, le quitaba suprarrenales, glándulas suprarrenales donde se libera el cortisol y la catecolamina, hormonas de estrés, a las ovejas y se las daba de comer a su hijo para ver qué pasaba. Y veía que el hijo empezaba a tener cambios en su cuerpo, como un síndrome de Cushing, engordaba y se salían estrías, es decir, a su propio hijo, que tampoco creo hasta qué punto, como padre, le supongo que le quitarían la custodia en otro punto dado, pero es verdad que se han hecho experimentos de todo tipo, incluso se ha achacado a la hormona masculina cierta capacidad de virilización, gente que ha tomado hormonas desde muy antiguo para intentar ser más viril, ver si mejoraba el estado de ánimo. Se han hecho de todo con las hormonas, probar inyectar GH, hormona de crecimiento, a patología, ver cómo funcionaba. Y es cierto que se han encontrado respuestas muy curiosas. Partimos un poco de si las hormonas nos condicionan el comportamiento, lo que hablamos del estado de ánimo. Ahí incluso había un debate más amplio de si existe el determinismo o el libre albedrío. Eso sería para debatirlo a ancho. Es decir, ¿somos libres de lo que elegimos o estamos condicionados por lo que nuestros neurotransmisores, nuestra química nos impulsa a hacer? Cuando uno tiene un nivel de testosterona baja, las actitudes que toma del comportamiento, ¿hasta qué punto somos libres de elegir cómo nos sentimos? Yo creo que ninguna. Probablemente la teoría, claro, puede ser más amplia, pero yo quizá lo englobaría que hay, eso es tema personal. Sí. Creo que hay un cierto libre albedrío, pero dentro de un marco determinista.
nosotros tenemos este punto, nos podemos mover entre aquí, podemos tomar pequeñas decisiones, pero creemos que es una sensación de libre albedrío, pero hay cierto determinismo. Y el estado hormonal está segmentada, tú crees. Está segmentada. De hecho, ¿cómo influyen las hormonas en el estado de ánimo? A ver, las hormonas sexuales son las que más influyen, digamos. Se aprecia, por ejemplo, en la mujer es muy fehaciente. En la mujer, en los estrógenos, progestágenos, con los cambios del ciclo menstrual, influye mucho en el estado de ánimo. No es algo que es un dicho popular, es que es real, es tangible. Afecta a nivel del sistema límbico y corteza prefrontal, son áreas cerebrales, interactúa con neurotransmisores y crea realmente alteración de comportamiento. Cuando suben los estrógenos, crea el ánimo también depresivo, más la habilidad emocional. Es cierto y nos están modificando nuestro comportamiento. Más irascibilidad también, por supuesto. Y en el hombre también. En el hombre la testosterona baja puede producir esos picos que tenemos a lo largo del día. Ese pico puede hacer que uno esté más eufórico, con más ganas de tomar iniciativas. Pero si en cambio hay momentos en los que está más bajo o hay un hipogonadismo con testosterona baja, puede uno estar depresivo, ánimo fluctuante, puede incluso que sus decisiones sean más apatía, cansancio. Es decir, sí nos están influyendo y mucho estado de ánimo. Por no hablar del tema de la ansiedad y el estrés, que hay muchísimo ahí. Porque, a ver, el estrés es un estado de respuesta natural. Necesitamos estresarnos para responder, porque aumenta la eficiencia en cuanto a la efectividad para responder ante un estímulo. Sí, nos viene también de la prehistoria. Sí, a nivel cerebro, bueno, desde el cerebro, claro, ¿no? Porque el cerebro quiere glándula, sobrevivir a todo a claro, costa. Las glándulas suprarrenales son el foco donde segregan el estrés, segrega el cortisol, que es la principal hormona, y también las catecolaminas, y eso nos hace reaccionar. Tensa los músculos, seca la boca, la función sexual se inhibe porque no lo necesitamos. En ese momento hay que correr, hay que reaccionar. Y decían que incluso la visión, ¿no? Como que se agrandan las pupilas, ¿verdad? Como Exacto. para poder ver también. Para poder ver mejor y no escuchas no lo sabía aquello yo que eso. no interesa. Sí, influye también a ese nivel. Yo no sabía yo que las pupilas se pueden llegar a dilatar en una situación de mucho estrés como para poder... Me quedé flipando. Perfectamente. Y se tensan los músculos y reaccionamos, ¿no? Ante ese estrés. Ahí estamos y, de hecho, la respuesta empezamos a sudar, que son las catecolaminas, empieza la sudoración para transpirar adecuadamente y prepararte para correr. Y esa respuesta, que la tenemos desde muy ancestros, no podemos evitarla. Y a veces esa respuesta ocurre, hay teorías incluso de que se habla de que esa respuesta, ¿qué va primero? ¿Sudamos y nos ponemos nerviosos porque hay una respuesta? ¿O nuestro cerebro ya ha detectado esa respuesta, entonces obliga a empezar a sudar al revés, ¿no? Empezamos a sudar y luego viene la respuesta consciente de que tenemos miedo. Hay debate sobre eso también, sobre qué va primero, ¿no? Si la respuesta física o el cerebro ya toma la decisión de que esto me va a estresar. Como previa, ¿no? Antes de eso. Pero sí que el cortisol sostenido en el tiempo mata. Ese estrés, hay gente que ese umbral lo tiene muy bajito y claro, continuamente esos picos de cortisol, ese estrés hace que crea un efecto a nivel metabólico, te destroza también, te cambia el comportamiento, te vuelve agresivo, te pone nervioso. Y claro, de ahí muchas causas de ansiedad vienen de ahí, de ese tono adrenérgico o tono de estrés muy alto, ¿no? Es decir, vienen también de por ahí. Vale, cuando antes que es algo que además yo creo que por lo menos a mí me suscita mucho la curiosidad, has hablado del estrés y de la ansiedad. ¿Cuánto? Porque hay una parte también que es de los neurotransmisores, ¿no? A nivel cerebral y tal, de no generes X sustancias, dopamina, serotonina. Además vino aquí un psiquiatra y habló sobre ello. Sí. Pero también hay una parte hormonal que hay gente que pues, está pasando a lo mejor puede tener una enfermedad autoinmune, como puede ser el hipotiroidismo, sí, y tener un problema hormonal y que a lo mejor se encuentre apático o depresivo o triste y no sea un problema a lo mejor de neurotransmisores, sino, bueno, no sé si va todo ligado. A lo mejor estoy metiendo aquí la pata. Sí, pero... a ver, se habla de sistema neuroendocrino. Va un poco ligado, pero entonces... sí, pero tiene su relación. Okay, pues... Es verdad que las enfermedades endocrinas, concretamente hormonales, como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, se han camuflado, se han confundido muchas veces con ansiedad o con depresión. El hipertiroidismo se ha confundido con ansiedad. De hecho, tengo pacientes que vienen derivados por una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad de Graves, que afecta al tiroides, que hace que produzca muchas hormonas de tiroides. Y uno de los síntomas... Claro, uno de los síntomas es ese, es estar estresado, insomnio, acelerado y decirle al médico, tienes ansiedad, tómate un ansiolítico o tienes ansiedad. Claro, la persona, sí, tú puedes estar preocupado, pero no me suelo sentir así. Y ahí hay una demora diagnóstica hasta que se llega y lo que tiene un hipertiroidismo. O sea, que ha influido en el comportamiento, está claro. Tratar el hipertiroidismo y volver a ser la persona de antes. Y luego el hipotiroidismo, al contrario, venir una persona cansada, tendencia al frío, estreñida, que puede haber ganado algo de peso, que quisiera hacer un inciso con la ganancia de peso, porque hay mucho mito con las hormonas tiroideas. En general, hay personas que dicen tengo hipotiroidismo y todos los problemas derivan de ahí, aunque llevo un tratamiento correctamente sustituido mis hormonas. No es cierto, hay otros factores, no es solo el tiroides. Hay muchas cosas que influyen, pero no es todo. Un tiroides bien sustituido su sistema hormonal, no hay por qué pensar que todo es por eso.
Y la ganancia de peso por el hipotiroidismo no es tanta. ¿Cuánto real es eso? Realmente, un hipotiroidismo maltratado, no tratado adecuadamente, abandonado, puede haber una ganancia de peso, de retención, sobre todo hidrosalina, de agua, de a lo mejor 3,5 kilos, 2-3 kilos, no más. Es decir, no he ganado 18 kilos por el tiroides, es un poco un mito. A lo mejor el tiroides te ha podido hacer estar más deprimido, ha salido menos, te ha movido menos, pero no es en sí el tiroides el que lo ha producido un hipotiroidismo. Pero sí que influye. En una depresión, los psiquiatras, de hecho, piden analítica y en la analítica se piden siempre hormonas tiroideas. En alteraciones de comportamiento siempre hay que mirar las hormonas tiroideas. De hecho, influye en trastornos psiquiátricos el que el paciente esté con el tiroides disregulado, ¿no? Influye muchísimo. O sea, que es un campo súper amplio. Con el tema del hipotiroidismo, que es verdad que mucha gente asocia al decir, además asociamos pues a lo mejor tienes sobrepeso, tienes hipotiroidismo. Y yo tengo hipotiroidismo y mucha gente dice, ¿y no ha ganado peso? Y yo siempre decía, no. Pues yo de hecho mi factor es porque se ha podido encontrar, no por engordar. Es casual. Es contexto de a lo mejor encontrarte lo que tú has dicho, más apático, más triste, pero es verdad que la gente tiene como esa percepción de hipotiroidismo a ganancia de peso. Claro, siempre. Yo diría que a todos nos gusta tener algo a lo que agarrarnos. Ya, y no sentirse mal del todo. Mirar ¿no? al espejo de decir, a lo mejor hay otros factores que no estoy haciendo, porque cuando entra la entrevista clínica dicen, pues no hago ejercicio. Vamos a empezar por lo más básico, vamos a hacer ejercicio, ¿cómo vamos a ser sincero con uno mismo? Claro, y pensar que el cuerpo cambia, ¿no? Uno no es igual con 20 años que con 30 o con 40. Digo, es que comiendo lo mismo estoy engordando y haciendo lo mismo que hacía. Pero es que a lo mejor ya no vale lo que hacías. El gasto energético va bajando, las necesidades calóricas no son iguales con 90 años que con 20. A lo mejor hay que comer menos o a lo mejor hay que moverse más. Ya no somos igual. Entonces eso a veces cuesta hacer ese cambio porque somos seres de costumbres. Estoy acostumbrado a todos los días hacer esto y a lo mejor ya no puedo permitirme comerme una paella los fines de semana, es un decir, ¿no? Al final es eso. Y echar la culpa a las hormonas tienen en parte relación, pero no es todo, ¿no? No es todo. Es decir, y hay que tener en cuenta de que si yo pregunto en una sala de espera quién está cansado, pues yo estoy cansado. Por los demás, pues cada uno con su vida familiar, personal. Te estarás cansado seguramente, él está cansado. Claro, que es una frase coloquial, ¿qué cansado estoy? ¿Qué cansado estoy? ¿Será las hormonas? Pues no tiene por qué. Es verdad que a veces detrás de ciertos cansancios hay problemas también de cortisol bajo. Igual que el cortisol alto estimula, el cortisol bajo también puede influir en un cansancio. Son casos patológicos, ¿no? No son muy frecuentes, pero hay gente que le cuesta responder. Pero siempre está bien, por lo menos, que un médico evalúe. Oye, ¿hay alguna causa tangible? Tengo hierro bajo, tengo anemia, ¿qué causa de cansancio hay? Si sale todo bien, bueno, pues en principio no hay una causa muy clara, ¿no? Sí. Puede ser también mental. A lo mejor son problemas de falta de ejercicio. Al no hacer ejercicio te cansa más. De hecho, mucha gente lo dice. El ejercicio mejora. Sí, cuando haces deporte por la mañana, el sentirte luego como mucho más activo de cara al día. Exacto, que parece que una contrapartida. Y hablando de las hormonas y de su envejecimiento, ¿hay formas de poder prevenir? O no, a lo mejor, yo entiendo que con la edad, evidentemente, las hormonas van envejeciendo, pero ¿hay formas de a lo mejor ralentizar ese envejecimiento? A ver, es verdad que con el tiempo las hormonas decaen, ¿no? La hormona femenina está claro que decae drásticamente en la menopausia. Ahí sí que la naturaleza es un poco cruel en ese sentido, porque las hormonas femeninas previenen del riesgo cardiovascular. La mujer está protegida para el riesgo cardiovascular y es, digamos que sigue un curso lineal. Justo en la menopausia se dispara el riesgo cardiovascular, la desprotegen totalmente. Es muy drástico. En el hombre el riesgo cardiovascular va aumentando poco a poco. Y la producción de testosterona se mantiene hasta la senectud. Niveles más bajos, pero se mantiene. En la mujer cesa completamente la producción de estrógeno. En el hombre permanece la testosterona, aunque a niveles más bajos. Y ese cambio tan brusco, la verdad que la mujer lo pasa muy mal, porque afecta al hueso, la deja de proteger a nivel cardiovascular, la afecta al hueso y le afecta al estado de ánimo, a muchos problemas. Digamos que sí que hay cosas que no se pueden evitar, porque eso existe y es así. Pero sí, con el ejercicio físico, una alimentación buena y sobre todo, como siempre digo, tomarse la vida con el mínimo estrés posible. El estrés envejece muchísimo y mata. El cortisol elevado, un tono adrenérgico, un tono de exceso de hormonas del estrés alto, mata y envejece. Entonces hay que intentar hacer una terapia, decir, no todo a veces es tan importante, no siempre lo urgente es lo importante, pues se diría en la canción de Fiti Fitipaldi, es verdad que quizá va un poco por ahí, y es cierto que no siempre lo urgente es lo importante y hay que darle a las cosas su proporcionalidad. Y como dirían los antiguos sabios estoicos de la antigua Grecia, hay cosas que dependen de uno y cosas que no dependen de uno. Lo que depende de mí voy a intentar darlo todo lo que pueda, pero lo que no depende de mí tendré que aceptarlo. A veces hay que hacer aceptación, un ejercicio de aceptación. Y eso es una manera de envejecer sano. Y no buscar la felicidad en el poseer o en los picos de dopamina, no, buscarlo en el continuo, en el concepto también griego, y perdona que me meta con los griegos. No, me parece súper interesante. La filosofía estoica me parece cojonuda. Los griegos hablaban también del concepto de la ataraxia, ¿no? La ataraxia es sentirte tranquilo, aunque no todo esté en su sitio, no todo sea como me gustaría, lo acepto,
me mantengo tranquilo con eso e intento construir a partir de ahí. Y dentro de lo que yo pueda, intentar ser buena persona y actuar de esa manera. Por eso creo que cuidar nuestro estado hormonal es cuidar también, bajar ese tono adrenérgico, ese tono de estrés. ¿Sabes el problema? Para envejecer yo creo sano. Que uno, la teoría es genial, pero la práctica es muy difícil. Sí, y dos, que el contexto de la población es todo lo contrario. Entonces, es como que te encuentras, por lo menos como yo lo percibo, te encuentras con una predisposición a querer tomarte las cosas con una filosofía, como tú bien estás diciendo, pero frente a un conjunto de gente que probablemente están totalmente distintos a ti, donde lo que tú estás diciendo, un problema minoritario que a veces escucho y digo, ¿qué dices, tío? Se lo llevan a un tremendo extremo y entonces tú, claro, con tanto input es muy complicado hacer como una barrera, claro. que a ver, que está muy bien, pero creo que volvemos a la fuerza de voluntad. Depende entonces como mucho de... Cuando uno, claro, te baja en un hospital y ve tanta desgracia, relativiza mucho las cosas. Hay que un poco decir relativizar porque no todo es tan importante, pero es cierto que hay gente que le cuesta y ya digo, estamos sometidos también a influjos hormonales, cambios emocionales, está claro. De hecho, retomando un poquito el tema del influjo hormonal también en la obesidad, hay cosas que uno puede elegir, decir, hasta aquí no como, pero hay hormonas que influyen también en el apetito y hay gente que tiene la obesidad, también hay resistencia, por ejemplo, a la leptina. Desde todo punto no somos dueños de nuestro destino. La leptina es una hormona que crea saciedad. En la obesidad hay resistencia a esa hormona, con lo cual les cuesta saciarse en muchos casos. Y la hormona contraria, que es la grelina, es una hormona que estimula el apetito y la gente quiere comer compulsivamente y no se para. Normalmente esa hormona se cesa cuando uno está lleno, pero hay gente que ese Intel lo tiene mucho más alto, no se siente lleno antes. Y de hecho, en el sueño también hay influjos hormonales, que eso queríamos comentarlo también, hablando del envejecimiento, de cómo nos influye el dormir bien, también ayuda al envejecimiento sano. Y el estado hormonal, la deprivación de sueño influye en el estado hormonal. De hecho, hay casos, cuando uno duerme poco, esa hormona que hablamos del estímulo de apetito, se llama grelina, aumenta. De hecho, cuando uno sale de una guardia, que ha pasado mucho tiempo sin dormir, tiene hambre. Y sale con mucha hambre. Además quieres comer como peor, ¿no? Sube, exactamente. Tiene una focalidad por alimentos muy calóricos porque el cerebro busca que es más calórico, que tiene más carbohidratos, más grasa. No te apetece un brócoli. No, sí, ya he comentado el brócoli, pero... Te lo tira a la cabeza. Exactamente. Por eso al final busca uno alimentos calóricos, esa grelina te estimula a querer buscar esos alimentos de forma compulsiva y alimentarte porque has sido deprivado de sueño. Y baja la leptina, la hormona saciadora. También disminuye los pulsos de GH, la hormona de crecimiento. La GH no solamente para el crecimiento cuando el niño, la talla, de conseguir una talla adulta, también influye la déficit de GH, una de GH baja, aumento de grasa abdominal, mal estado general, depresión, afectación muscular, dolor muscular, puede afectar esos niveles también. Incluso disminuye la hormona de testosterona, crea hipogonadismo, disminuye también los estrógenos y afecta que suba el cortisol, ese que hemos hablado antes, el cortisol y las catecolaminas, te mantiene alerta. O sea, que deprivar el sueño no es una buena idea. Y ya sé que habéis comentado alguna vez con la neurofisióloga el tema del sueño, que es muy importante, que es un gran desconocido. verdad, no. Pero que es verdad que hay que trabajar también hasta qué punto estamos involucrados en todo eso, una perspectiva. Y en la suplementación de... Antes has hablado también de las dietas y ahora lo achaco, bueno, lo puedo juntar y hilar con el sueño. La suplementación como el magnesio o incluso otras recomendaciones a tus pacientes, por ejemplo, o incluso a nivel genérico, ¿tú recomiendas suplementación? ¿No recomiendas? La mayor parte de gente busca en la suplementación lo que a lo mejor no encuentra la respuesta en otras cosas, digamos. Una forma evitativa. A lo mejor una puerta evitativa de buscar, me voy a suplementar porque sí, a veces sin ningún sentido, porque he escuchado que esto es bueno. La suplementación hay que tomarla con cautela. Si uno lleva una alimentación bastante completa, hay que tener en cuenta que hay gente que tiene una dieta más restrictiva porque sean veganos, porque lleva una dieta concretamente restrictiva en un tipo de macronutrientes, o que tiene una mala absorción intestinal, puede tener déficit de ciertos nutrientes. Pero una dieta saludable completa no tiene por qué tener ningún déficit de ningún micronutriente. Ahora bien, es cierto que en la suplementación se podría tomar algo puntual, pero que no sea un continuo. Tomo una suplementación X tiempo y luego para un tiempo. No, porque el exceso también puede tener sus repercusiones negativas. Y luego hay gente que busca suplementación ya no solo por buscar un bienestar, sino también por la masa muscular, ¿no? Hay gente que tiene problemas o simplemente quieren ganar más masa muscular, o gente que tiene sarcopenia y degradación del músculo por una enfermedad oncológica que les degrada. Entonces ahí sí que recomendamos cierta suplementación que puede venir bien. Aumentar ingesta proteica, la leucina,
también ayuda para eso. Antes he hecho un contraste que además quiero que sepan que a mí me ha roto la cabeza, que ha sido con el tema de la creatina. Sí. Que yo he dicho que la creatina es el fármaco, ¿no? Con más, bueno, no fármaco, bueno, es antiguo, tiene su evidencia. Una evidencia científica, creo que es la suplementación con más base científica o que más se ha investigado, y tú me has dicho que hay una... ¿no? Sí, hay más moléculas que ayudan más allá de la creatina, que digamos que podríamos que para ti era incluso más efectiva. Exactamente, incluso tienen muy buenos resultados para ganancia de masa muscular. Y creo que lo sepan. Concretamente sería el hidroximetilbutirato. Hidroximetilbutirato, también las siglas HMB, lo incluyen algunos suplementos nutricionales para pacientes oncológicos para estimular la masa muscular. No puedo estimular masa muscular si yo no hago contracción muscular. Puedo tomar kilos de proteínas si no ejercicio, entonces le indicamos que hagan ejercicio de fuerza y luego ese tipo de suplementos ayudan a ganar masa muscular. Porque hay que tener en cuenta una cosa, el músculo ha sido a lo largo de la historia de la medicina muy abandonado. Uno lo estudia en la carrera de anatomía y ya el músculo nadie habla de él. Como algo el sustento del sistema locomotor junto con el sistema óseo, pero el músculo es un tejido igual que la grasa metabólicamente activo. Pasan muchas cosas, en la grasa hay adiponectina, hormonas que son favorables, que ayudan, también otras que son deleterias, son malas, pero por ejemplo el músculo también es activo. El músculo tiene mucho que decir en la resistencia a la insulina. Si trabaja el músculo, uno tiene mayor sensibilidad a la insulina, menor resistencia a esa insulina. Y el músculo es un tejido que pacientes oncológicos que reciben tratamiento con quimio, radioterapia, si tienen mayor masa muscular, van a ir mejor. Tiene mejora pronóstica y en cuanto a la mejora a recibir los tratamientos y a soportarlo. El músculo es importante. Te iba a preguntar, incluso en un paciente oncológico, una persona con más masa muscular puede soportar más carga de quimio. Puede soportarla mejor y va a tener mejores resultados. Es decir, que es importante, nosotros vamos a hacer muy hincapié en ese tema. Es decir, que... O sea, es como que el cuerpo a nivel hormonal está más preparado. Está más preparado para soportarlo y reducir la fatiga y llevarlo mejor. Un tratamiento que son tratamientos que un desgaste personal, psíquico y físico muy alto. Son temas complejos. Sí. Luego es verdad que hay gente, digamos, la otra parte menos médica, los temas de los gimnasios, que no sé si quieres que abordemos un poquito el tema, que hay mucha gente que se dedica a este tema, a la halterofilia, a nivel profesional, y en los gimnasios hay de todo. Entonces, siempre indicar que cualquier cosa que uno quiera consultar debe haberlo visto un médico, alguien capacitado. Los entrenadores de musculación han leído, uno puede leer muchos manuales, pero no tiene una formación específica y se conoce la superficie, no lo que hay debajo, ¿vale? Entonces siempre recomendar a cualquier persona que acuda a un médico. Eso es lo primero, porque tiene que ser alguien que esté letrado en el tema. No hay mucha habladuría y todo el mundo opina. Ahora bien, uno puede ganar masa muscular haciendo su actividad física, pero hasta donde le deje el cuerpo. Digamos, el que tiene una constitución delgada va a ser delgado, puede ganar hasta un cuerpo proporcionado. ¿Tú crees que hay una limitación? Hay una limitación propia, hay una limitación genética. Hay gente que es rubia y gente que es morena. Hay cosas que no podemos cambiar. Puedo echarme un tinte, pero siempre seré rubio. O siempre parte de tu ADN y tu genética. Exactamente, no parte de ahí, no puedes cambiar. Cuando lo cambias demasiado o es un cambio muy brusco, haya habido algo de por medio, algo artificial. Es decir, hablamos, por ejemplo, del uso de anabolizantes o ciertas dosis de testosterona altísimas, mucho más altas de lo que un paciente se suplementa cuando tiene un problema realmente, que ahí le necesita testosterona, y eso trae consecuencias. La dieta, una hiperproteica brutal, eso también trae consecuencias. Utilizar anabolizantes puede producir hipogonadismo, es decir, que el paciente problemas de fertilidad en un futuro. Si esa persona quiere ser padre en un futuro puede tener problemas. También problemas de riesgo de tumores hepáticos, tumores testiculares, afectación a ese nivel. Hay que tener mucho cuidado y ser muy cauto con eso. Y dentro del dopaje, hay formas de... Porque estamos hablando básicamente, estás diciendo una forma prudente, pero sí, en el dopaje, ¿hay algunas formas de minimizar el impacto negativo? Porque, o sea, yo siempre, no tengo ni idea, pero en el deporte, yo que practico un deporte así exigente de fuerza, como que siempre he asociado en el gimnasio a gente como, que sé, a lo mejor se enchufa vía oral, Winstrol y cosas un poquito más sencillas, ¿no? A lo mejor, sencilla me refiero de que no tiene más trascendencia, que dicen que aumenta la masa muscular y tal, pero que mucha gente a lo mejor se involucra más a la hora de doparse, a lo mejor opta por ir a un endocrino, coger hormona de crecimiento y maximizar un poco más, de una forma más eficiente y más salubre, el hecho de doparse. Entonces, ¿tiene un impacto muy negativo si lo hace de manera con un médico al lado? Partimos de la base que cualquier dopaje es negativo. Incluso una hormona de crecimiento donde tú adhieras... Claro, la hormona de crecimiento, de hecho, por lo menos como está hoy día como se puede, solo se puede conseguir a través de una comisión regional, es de un uso médico que lo distribuye en el hospital y solo para unos criterios muy concretos, no para ganar masa muscular. Si se consigue hormona de crecimiento es de importada de algún país tercero y sin la garantía de seguridad. Hormona GH de cualquier país tercero que no tiene garantía de seguridad. Uno está poniendo eso y puede a saber la consecuencia. A lo mejor ni siquiera hormona de crecimiento o está adulterada. Eso también hay que saberlo.
y que mucha gente hay que ver qué se está poniendo uno, porque hay gente que compra polvos de proteína, digámoslo así entre comillas, y no son solo polvos de proteína, llevan otras cosas para mantener ese efecto y que el paciente piense que está mejor utilizándolo. Entonces, manera segura de llevar un dopaje no existe. Decimos que el dopaje es negativo y va a ir contraproducente porque siempre tiene repercusiones negativas. Igual que cuando las personas dicen, me voy a tomar una cierta infusión, que esto no tiene, o estas hierbas, o estas setas que no tienen problema, ningún efecto secundario. No. Si hace algo bueno, tiene que hacer algo malo también. Digamos que no vale que no todo es... Algo tiene. Ahora bien, si alguien se ve en la necesidad imperiosa de hacerlo por X circunstancia o motivo personal, mejor que a un médico por lo menos vea de qué está haciendo y le pueda pedir algún analítico o hacer algún seguimiento. Pero que de base hay que desaconsejarlo. Vamos, esa sería un poco la postura. Y esto, si no me acuerdo, lo vamos a cortar, pero creo que era el TRT, puede ser, ¿cómo es el...? Esto va a estar grabando. Vale, vamos a hacer seguir. Esto está grabando ahora mismo. Hemos cortado un segundo porque he intentado acordarme de una cosa que no me acuerdo cuál es. Lo iba a intentar ayudar, pero no lo hemos conseguido. Así que estamos debatiendo si era el final de la entrevista o si seguíamos. Así que vamos a intentar llegar al final de la entrevista y ahora la gente que ha llegado hasta el final, lo primero, muchas gracias, de verdad. Y lo segundo es, ahora Luis, que bueno, además de como experto y endocrino y nutrición, endocrinólogo. Endocrinología y nutrición. Endocrinología y nutrición, por supuesto. Tengo que concentrarme para no trabarme. Normal. Para todos los casos, y después de tantos años en la medicina, porque tienes 36 años, me has dicho, ¿no? Llevas 10 años como médico, bueno, como especialista entiendo llevarás 8 así. Sí, y 4 de especialidad, más llevas 12, sí, un bagaje tremendo. De todos estos años, yo siempre que traigo un especialista o no especialista, alguna vivencia que a ti te haya podido marcar, de la que todos los que te estemos escuchando, y ahora mismo yo y Víctor, podamos aprender a qué hacer y qué no hacer ante situaciones, por ejemplo, pues ya sea sobrepeso, de si tenemos futuros hijos, cómo intentar gestionar un poco eso que se ha hablado antes de, ya no solo a nivel genético, sino incluso de hábitos. Todo tu espectro que has aprendido, un poquito resumirlo en una pequeña frase. ¿Una frase o una síntesis? Del tema. Sí. A ver, lo primero que cualquier médico está ahí para... Es una profesión de voluntad de ayudar, ¿no? De ayudar a la gente y también de prevenir. Es decir, está muy bien cuando la persona llega con una enfermedad, ayudarla, diagnosticarla, curarla si se puede, a veces paliar. Por desgracia no siempre se puede todo curar. Pero hacer hincapié en la prevención, como dice, es decir, donde viene desde el origen. Hay gente que tiene problemas desde la infancia y el factor educacional es muy importante, de que esos padres eduquen a sus hijos y aquellas personas que por lo que sea han llegado a desarrollar por su condicionamiento genético, ese ambiente, han llegado a una obesidad, un sobrepeso o un perfil metabólico malo, ¿no? Una diabetes mal controlada, que se puede hacer mucho. Las enfermedades hay dos tipos, ¿no? Las que dependen de uno, digamos que depende de uno más el mejorarla, o esos factores de riesgo que dependen de uno, o otras enfermedades en las que no dependen nada de uno. Es solo mala suerte, ¿no? Y lo que uno o se toma una pastilla o no tiene solución, no puede hacer nada. Yo siempre digo a los pacientes, este tipo de enfermedades metabólicas, obesidad, hipertensión, diabetes, tienen cierta parte, tiene un porcentaje muy importante que uno puede hacer por sí mismo. Y eso puede ser algo negativo o positivo. Negativo, si una persona no tiene voluntad, pues va a ir muy mal, pero si tiene voluntad se puede hacer y que hay esperanza, es decir, que se puede hacer mucho. Y eso hay que tomarlo como una gran suerte. Porque el que tiene un diagnóstico de una enfermedad que no se puede hacer nada, a veces no tiene ni tratamiento, o el tratamiento es esta pastilla y no hay nada más, tú no puedes hacer nada por ti, lo que hablamos al principio, cosas que dependen de uno, cosas que no dependen de uno. Ya que depende de ti en gran parte, aunque tenga esa predisposición, tenga esa suerte de que tú puedes hacer cosas, merece la pena. Y se puede hacer, se puede implementar el ejercicio como un modo de vida. No vale con decir, yo es que camino mucho o salgo a caminar. No, hay que salir a hacer ejercicio físico. Hay que comer bien porque la dieta empieza en el supermercado. No compres aquello que aunque te va a costar más por el estímulo comer esto, no lo compres. Deséchalo en el carro, no lo eches y llega a tu casa y ten alimentos saludables. Si tú durante tu día comes, no como hace falta como un monje, pero estructurado, cuando llegue al final del día, puedes decir, te sentirás mejor y decir, oye, he cumplido. Y llega el fin de semana y quieres tomar algo, un capricho puntual, puedes hacerlo. Se trata de algo que seas capaz de llevar en el tiempo. Hablamos de dietas sobre todo restringidas en azúcares simples, que mantengan una dieta rica en proteína, en carbohidratos complejos, integrales. Eso puedes llevarlo a largo plazo, no hace falta hacer una dieta extravagante. Si tú eres capaz de implementarlo en el día a día y lo llevas a largo plazo, tendrás salud metabólica, tendrás futuro, porque directamente habrá futuro, si no es que no hay futuro, o es un futuro de mala manera. No buscamos años de vida, no es cuánto voy a durar, es cuánto voy a vivir. Muchas veces hay que quedarse con esa idea. Es decir, ha vivido y murió a los 60 años, pero ¿vivió o duró? Por eso, ¿qué queremos elegir? ¿Durar o vivir? Yo prefiero elegir vivir, porque hay que estar bien con salud mental y salud también física. Y las dos cosas van entrelazadas, no se pueden separar.
Entonces, el consejo es que sí se puede y que simplemente descansando bien, cosas muy sencillas pero que a veces parecen muy difíciles, descansando bien, el ejercicio físico implementar no una dieta, sino un modo de comer mediterráneo, ayuno intermitente, hay muchas opciones, ¿vale? Depende de cada persona, hay que individualizar. Eso y evitar el estrés en la medida de lo que uno puede, simplemente con esas cosas es suficiente. A veces recurrimos a suplementos extraños, he escuchado que las semillas de chía van bien, pero no hace falta ir a cosas tan extrañas, hay que ir simplemente el ABC. Si uno no hace bien el ABC, da igual lo demás. Si lo otro lo puede hacer, pues está bien, pero no es lo fundamental. Y a veces nos perdemos un poco, como se dice, ¿no? El bosque no nos deja ver la claridad. Y yo enfocaría un poco en eso. ¿Qué queremos? ¿Vivir o durar? Pues vamos a hacerlo bien, porque al fin y al cabo está en parte en nuestra mano. ¿Hay una condición personal? Sí, pero en mucha parte está en nuestra mano y a veces se nos olvida. Y somos capaces, lo que pasa es que cuesta, como todo cuesta. Nada es fácil y este mundo parece que todo tiene que ser respuesta rápida. Las respuestas rápidas tienen consecuencias a largo plazo, entonces tampoco merecen la pena. Y para eso estamos los médicos, los profesionales de la sanidad, todos los profesionales, concretamente los endocrinólogos, que es verdad que hay mucha gente que no sabe lo que hace el endocrino y me gustaría también aprovechar para decirlo, porque no saben muy bien qué hace un endocrino. El endocrino es el médico que trata trastornos del metabolismo de óseo, del hueso, problemas de tiroides, todas las glándulas del cuerpo, problemas de hormonas sexuales, las glándulas suprarrenales, las hormonas del estrés. Trata también el tema metabólico de obesidad, diabetes, problemas del colesterol, problemas de la tensión. Es decir, problemas del exceso de vello, que también da la testosterona, sube problemas que a veces aparece vello. Es decir, trata un espectro muy amplio de enfermedades que están ahí y que hay que saber que existen y son enfermedades de la calle, que están en el día a día. Todo el mundo tiene a alguien conocido con diabetes, con hipertensión, con colesterol, con obesidad, pero el problema de estas patologías es que son muy lentas, muchas veces asintomáticas, no dan mucho la cara. Entonces hay pacientes que le pasan desapercibido y como no daña, no duele, cuando dan la cara es al tiempo. Pero cuando uno lo ve prospectivamente en el futuro, aquel infarto se podía haber evitado, este ictus se podía haber evitado, esta persona con esta invalidez se podía haber evitado. Y esa es la lástima, ahí es donde tenemos que estar. Pero claro, en la visión cortoplacista que tenemos es muy difícil implementar cosas así, pero eso hay que tener visión a largo plazo y a pensar en el medio largo plazo y vamos a intentarlo. Y la prevención de salud está ahí. Y es que está en nuestras manos, no es tan difícil, no es tampoco caro, es que es barato hacerlo bien. Entonces realmente no hay muchas excusas y hay que ponerse a ello y animarnos a todos. Y si este tipo de iniciativas de podcast ayudan a que la gente pueda entenderlo, asimilarlo y construir un poco, pues mejor, porque hablaremos con una sociedad que tenga más sentido. Vamos a intentarlo, ¿no? Ahí estamos todos. Totalmente de acuerdo, Luis. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por este maravilloso podcast y por el aprendizaje que me he llevado hoy y espero que se lleven todos los demás. Nada, daros a vosotros las gracias, a todo el equipo y a Víctor, a todos vosotros porque estáis aquí, a ti Juan y encantado. Quedamos en ello. Gracias, muchas gracias.